La sorpresiva decisión del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de aplicar una medida constitucional para disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones generales anticipadas en un plazo de 3 meses tuvo un impacto inmediato en la economía del país. Apenas se conoció el anuncio, los bonos de deuda de Ecuador tuvieron una caída de precio del 10%. Analistas indican además que se espera que la medida afecte también al riesgo país, el índice con el que se calcula la fiabilidad financiera de los países, y que este miércoles se incrementó en más de 100 puntos básicos hasta superar los 1.800. Por encima de los 1.000 puntos básicos se interpreta ya como una señal de que el país atraviesa por dificultades. A pesar de la inestabilidad política, la economía ecuatoriana creció casi un 3% en 2022. Tenemos la ocasión de conversar ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito, que nos acompaña desde la capital ecuatoriana. Señor Albornoz, un saludo. Un saludo. A partir de ahora, el presidente Lasso tiene unos 6 meses, digamos, de relativa mano libre para implementar cambios económicos. ¿Qué tipo de reformas podría hacer y para beneficio de quién? A ver, creo que lo más probable es que implemente algún tipo de reforma a la seguridad social que, como en todo el mundo, la seguridad social en el Ecuador también tiene problemas. La seguridad social, dicen los expertos, si no se hace ninguna reforma en Ecuador, tendría un par de años dinero para pagar pensiones y no más. Hay que hacer cambios ahí. Ecuador tiene una economía, si bien muy estable, muy estable. Tenemos la inflación más baja o la segunda más baja de todo el continente americano. También es una economía bastante inflexible, en parte porque tenemos un tipo de cambio fijo con Estados Unidos. En la práctica, porque estamos dolarizados, tenemos el mismo tipo de cambio siempre. Pero debe haber una reforma que vuelva más flexible algún mercado, y posiblemente el gobierno actual se vaya hacia una reforma al mercado laboral. Por cierto, ya anunció el gobierno su primer decreto ley, porque tiene durante estos 6 meses la posibilidad de presentar leyes que se convierten, o sea, decretos se convierten automáticamente en leyes. El primer decreto ley va a ser una reducción del impuesto a la renta. Una reducción del impuesto a la renta marginal para personas de mayores ingresos, con el objetivo de reactivar un poco la economía nacional. Señor Albornoz, tras conocerse la disolución del Congreso, los bonos ecuatorianos perdieron valor y el riesgo país continuó escalando. ¿Cómo repercutirá esto en la confianza de los inversionistas? Bueno, no es que Ecuador goce de una gran confianza de los inversionistas internacionales. Desgraciadamente, el Ecuador no se ha convertido en un destino de inversión extranjera. Probablemente la poca buena fama que teníamos se reduzca todavía más. La verdad, no es una buena noticia de ninguna manera que el riesgo país aumente, que la desconfianza en el país aumente, pero tampoco es que estábamos muy bien antes. Quizás, si es que las medidas que va tomando el gobierno son acertadas y esta relativa mano libre que tiene para gobernar el país durante más o menos 6 meses, si esas medidas son acertadas, puede ser que el riesgo país vaya bajando. Claro, mucho dependerá de quién es el próximo presidente, a quien lo estaremos eligiendo más o menos en 6 meses. Usted ya lo decía, una economía en Ecuador muy estable y el país tiene una envidiable baja inflación comparándolo con otros de la región. ¿Piensa usted que seguirá por la senda de la recuperación pese a esta decisión de hoy del presidente Lasso? Brevemente, por favor. Creo que sí vamos a seguir en una senda de recuperación, una recuperación lenta, pero finalmente Ecuador ya está con una producción que supera levemente lo que teníamos antes de la pandemia. No creo que el cambio vaya a repercutir automáticamente en el crecimiento económico. Vicente Albornoz, economista, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo a Berlín. Vamos ya a otros asuntos del día. Tras extensas negociaciones, el acuerdo para la exportación de cereales sellado por Rusia y Ucrania será prorrogado 2 meses más, según anunció este miércoles el presidente turco y mediador Recep Tayyip Erdogan. Esto implica que el trigo ucraniano podrá seguir saliendo de los puertos del Mar Negro hacia otras partes del mundo. Tras la invasión rusa de Ucrania, uno de los mayores productores globales de trigo y girasol, los precios de los cereales se dispararon, amenazando con provocar una crisis alimentaria global. El acuerdo, que expiraba este jueves, fue alcanzado el pasado verano con la mediación de Ankara y las Naciones Unidas. ¿Qué condiciones ha impuesto Moscú para ampliar el acuerdo de granos? Nuestro analista financiero en Frankfurt nos lo comentaba.
Pues al final una buena noticia con esa ampliación por 60 días del acuerdo para la exportación del grano, pero hasta el momento, Rosa, discreción en las condiciones, como tú dices, que se hayan podido atar para que Rusia haya decidido finalmente y en el último momento ampliar el acuerdo por unos 2 meses aproximadamente. La parte rusa dice que ha decidido tomar esta decisión con la confianza que se atiendan sus exigencias. Dice la parte rusa, hay que recordar que una de las exigencias que se había conocido en las últimas semanas era que uno de los bancos rusos que suele tratar en el campo de la agricultura fuese reincorporado, reenganchado al sistema internacional bancario SWIFT. Otra de las exigencias es que se facilite la exportación de productos agrícolas que, aunque no están directamente sometidos a las sanciones de Occidente, dice Rusia que se encuentran con obstáculos. Una versión, Rosa, que algunos analistas ponen en duda porque apuntan a que las exportaciones, especialmente del trigo de Rusia, están en niveles récord. En cualquier caso, el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, también apuntaba a que los problemas no están resueltos por completo, pero que las partes se han comprometido en seguir trabajando en ello. El presidente estadounidense se dirige a Japón para participar en la cumbre del G7, pero se ha visto obligado a cancelar parte de un viaje que le iba a llevar a Australia y Papúa Nueva Guinea para poder participar en las negociaciones sobre el techo de la deuda en casa. Joe Biden se muestra optimista respecto a alcanzar un acuerdo para evitar un impago gubernamental sin precedentes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido de que el gobierno podría incumplir el pago de su deuda ya el mes que viene. Biden ha admitido que no hay alternativa a un acuerdo porque incumplir los pagos, recordó, sería catastrófico. También el líder de los republicanos en la Cámara se muestra optimista de cara a las negociaciones. Estados Unidos podría quedar al borde del default en junio si el Congreso no eleva el techo de la deuda. Ana Nieto en Nueva York. Vamos a la letra pequeña, Ana, ¿qué es lo que se está negociando concretamente en estos días? Pues lo que el presidente Biden no quería negociar en este momento, y algo que no ha hecho ningún presidente antes que él, pero que no le queda más remedio porque los republicanos ultraconservadores son claves para la mayoría de este partido en la Cámara Baja. Puede haber un acuerdo para no gastar los fondos presupuestados y sin usar para la emergencia de la pandemia, ya que esta oficialmente se ha acabado. Puede haber también un acuerdo para agilizar los permisos para proyectos de energías fósiles. Donde va a haber más problemas va a ser, sin embargo, en la demanda de los republicanos para que las personas de bajos ingresos que no tengan dependientes tengan que estar trabajando como condición para acceder a ayudas sociales, como por ejemplo cupones de alimentos o subsidios directos. Biden ha dicho que este requisito será totalmente inaceptable para acceder a ayudas médicas, por ejemplo. Los republicanos tampoco quieren negociar que se quieran cerrar agujeros fiscales para elevar los ingresos tributarios. En cualquier caso, las negociaciones ya están en marcha y el presidente ha dicho que el domingo hará una rueda de prensa para informar de los avances. Como dices, hay un moderado optimismo. Bueno, y ese optimismo sobre un acuerdo ha dado hoy alas a Wall Street. ¿Se han calmado los nervios del sector privado? En cierta medida. El alivio llegará cuando se produzca el voto para subir el techo de la deuda, pero vamos, la verdad es que hasta ahora Wall Street no había prestado demasiada atención a esta situación, porque en otras situaciones, en otros momentos, con Obama siendo presidente, se terminaba llegando a resolver la tensión. Pero este año se está viendo el peligro muy de cerca. Goldman Sachs ha estado diciendo durante prácticamente las últimas 2-3 semanas cuáles serían las implicaciones y ha estado dando consejos a los inversores prácticamente todos los días. Y en JP Morgan, su consejero delegado Jamie Dimon ha dicho que su banco tiene una especie de grupo de trabajo para la posibilidad de que ocurra este default. Hoy varios ejecutivos de Wall Street se han reunido con el líder demócrata en el Senado y se van a reunir también con la secretaria del Tesoro. Creen que no va a haber default. Ayer 150 presidentes de grandes empresas mandaron una carta al presidente y al Congreso diciendo que sería inaceptable. Noticias pues alentadoras. Ana, muchísimas gracias por estas informaciones. Un saludo. Muchas empresas alemanas tienen una importante presencia en China, algunas desde hace varias décadas. El gigante asiático es uno de los mercados más importantes del mundo, pero depender exclusivamente de él puede ser un riesgo. Las circunstancias geopolíticas han demostrado que la mejor apuesta es ampliar horizontes y diversificar. El empresario Andreas Jäger lleva más de 20 años en el mercado chino.
Su empresa fabrica piezas de goma y plástico como mangueras para plantas de aguas residuales y juntas para sistemas solares. El 90% de todas las plantas solares y la mitad de todas las estaciones depuradoras del mundo se fabrican en China. Nuestros productos son para el tratamiento biológico de aguas residuales, así que es un mercado importante. Esta empresa familiar de Hannover tiene su propia factoría en China, pero Jäger afirma que no depende del negocio allí. Algo que no todos los operadores del sector en Alemania pueden decir. El hecho de que China sea uno de los mayores mercados del mundo puede considerarse una maldición o una bendición. La industria alemana se ha desenvuelto muy bien en China en los últimos 20 años y muchos empleos aquí en Alemania dependen en cierto modo de China. Pero la pregunta que todo empresario debería hacerse es, ¿no hay mercados alternativos que complementen a China? Una de las preocupaciones de la comunidad empresarial es que China pueda atacar Taiwán. Eso sería una línea roja para Andreas Jäger. Su empresa opera también en Estados Unidos, por lo que depende igualmente de la política estadounidense. Si China atacara, Jäger tendría que tomar una decisión. Probablemente intentaríamos reducir nuestras actividades en China para no vernos afectados por las sanciones estadounidenses. Jäger quiere seguir produciendo en China. Al mismo tiempo, el jefe de la compañía intenta abrir otros mercados en lugares como India e Indonesia y repartir así su riesgo empresarial tanto como sea posible. Desde luego, un delicado equilibrio económico. Esto es todo en la economía. Gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en la próxima emisión.